Vamos a ver estas imágenes que han ocurrido justamente en la misa del Te-Deum en Oruro, cuando el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edman Lara se dan la mano. Esa ha sido la imagen del día, la fotografía del día, de ese momento en el que, bueno, se encontraron. No sabemos si ambos sabían que iban a estar presentes en este acto religioso, pero bueno, se encontraron. Sí, señores, y ha habido mucho que se ha hablado al respecto, y en todo caso sobre lo que dijo también Monseñor, ¿no es cierto? Monseñor que estuvo allá, Cristóbal Bialacic, quien les ha dicho que tienen que ser como hermanos. Bueno, Miriam, yo me pregunto, ¿después de cuánto tiempo se habrán estrechado las manos? 3 meses. ¿Cuándo ha sido la última vez? Al menos mediáticamente sería algo así, pero no sabemos si de manera interna ya han tenido alguna reunión, si de repente las asperezas ya se pudieron haber estado limando, si ya hay nuevamente un proyecto en conjunto de ambos mandatarios. Pero lo hubiéramos sabido, Luciana. Los mensajes del vicepresidente han sido totalmente contrarios, ¿no es cierto?, a un posible acercamiento. Y tampoco hubo mayor respuesta del presidente. Pero se dieron la mano. Y en breve nosotros vamos a tener un análisis político, hablaremos con las autoridades religiosas del departamento de Oruro, que justamente Miriam mencionaba, han emitido un mensaje de unidad solicitando que se pueda tener un trabajo en una misma línea. Pero permítanos, por favor, que tenemos nuevamente una entrevista exclusiva y tenemos más aquí en vivo. Horas 32 minutos, Miriam Claros. Hoy más temprano ha conversado con el ministro de Hidrocarburos y estas son las respuestas. Muy buenas noches. Hoy estamos conversando con el ministro de Hidrocarburos, don Mauricio Medinaceli, quien amablemente nos está recibiendo en su despacho. Gracias, ministro. ¿Es un tiempo muy complicado para usted? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación al programa. En efecto, es un tiempo lleno de desafíos, diría yo. ¿De desafíos? ¿Con una crisis de por medio, por esto del combustible, por ejemplo? Sí, porque yo lo tomo más bien antes que un problema, una crisis, un desafío, porque es necesario darle salidas para viabilizar el país, mucho más ahora que estamos antes de Carnaval. El Carnaval es una fecha muy importante para muchas personas, una fecha de mucho movimiento económico. Entonces es necesario llegar a esa fecha en las mejores condiciones posibles. A ver, se ha presentado una nueva denuncia. Sí. O sea, las que ya tenemos en este momento. Esta denuncia, la diputada Patricia Patiño ha pedido la destitución del presidente de YPFB, de la directora de la ANH, también ha pedido su destitución por la denuncia de sobreprecio de $12 millones en la compra del barril de petróleo a Trafigura. Así es. Esa es la solicitud. Sí. ¿No? Bueno, en principio este es un tema técnico porque primero parece que están defendiendo la gestión del presidente Arce Catacora, lo cual me llama la atención. Porque están comparando contra algo del 2024. ¿Ya? Están comparando lo que se hizo en 2025 contra el 2024, indicando que lo del 2024 en teoría era mejor. Entonces eso nos sugiere que están defendiendo lo que se hizo el 2024. ¿Pero qué hay de cierto con relación a este sobreprecio? Primero, ese es el marco general. Llama la atención que la diputada o quien sea que esté hablando de esto defienda la gestión del presidente Arce Catacora. Luego, este es un tema técnico que está comparando la prima adicional que se entrega, que YPFB entrega 2025 versus 2024. Y lo que se dice es que la prima que se entrega o que se acordó ahora es mayor a la prima que se acordó en el pasado. Entonces, esta prima puede cambiar por varios motivos. Tipo de cambio, punto de entrega, una serie de, características en la entrega de este producto. Ahora, lo cierto es que el 2024 se acordó una prima, pero con la entrega por parte de YPFB al contado. ¿Pero ya se trabajaba con Trafigura? No. Claro. ¿Ya se trabajaba? ¿Hace cuánto que está el país trabajando con Trafigura? Bueno, no tengo lo cierto
en la gestión de Arce Catacora, porque, bueno, él manejó las cosas de forma poco transparente. Lo cierto es que ahora hay un proceso de licitación. Youssef lo va a presentar con todos los números correctamente. Pero acá lo que hay que entender es lo siguiente, que cuando se hizo esto en 2024, hubo un abuso a YPFB porque se le obligó a entregar al contado dinero a bot trading. Lo que está comparando la señora diputada es contra bot trading. De alguna forma, defendiendo lo que se hizo con bot trading. Entonces, déjeme explicarle cómo se operó con bot trading. Obligaron a YPFB a pagar al contado la compra de crudo, ¿no? Entonces, y dejando sin liquidez a la empresa del Estado. En la licitación que se hace el 2025, hay un financiamiento que tiene que dar la empresa de 120 días, que en términos sencillos no se le obliga a YPFB a pagar al contado al proveedor de este crudo. Se le da un plazo de 120 días. Dicho de otra forma, la empresa que provee el crudo tiene que dar un financiamiento, digamos, de 120 días a YPFB. El tipo de cambio en Argentina en el 2024 era 800 más o menos pesos argentinos y ahora está más de 1.300, me parece, o en diciembre. El punto de entrega es distinto. Entonces, cuando uno compara primas, es necesario comparar el conjunto o el resto de características del contrato. Estoy tratando de entender, ¿es obligatorio entonces entregar esa prima? Bueno, ¿para qué? ¿Para que la empresa esta no pierda dinero? No, las empresas compiten por esta prima. Algunos piden $20, $80, $50. Entonces la prima, la que menor prima, pone en la licitación es la que se adjudica y gana la licitación. Entonces, esta prima es la que define de alguna forma quién gana o quién no gana, pero bajo ciertas condiciones. Y como yo le digo, el 2024 obligaron a entregar a YPFB al contado la compra de todo este crudo. Vamos a hacer un ejemplo con usted. Ojalá me pueda hacer entender con la población. Imagine que usted me provee pollos y yo tengo mi restaurante. ¿No? Entonces, usted me vende los pollos y bajo el contrato 2024 yo le debo entregar en ese momento todo el valor de la compra de pollos, entero, digamos 1 millón de bolivianos. Entonces yo como restaurante me quedo sin liquidez porque tuve que comprar todos los pollos de una sola en un solo momento. Bajo el contrato de 2025, usted me vende los pollos y yo le puedo devolver el 1 millón de bolivianos en 120 días, es decir, en 3 meses. Eso me favorece como restaurante porque yo puedo, no me quedo sin liquidez y puedo pagarle durante los próximos 3 meses en la medida que vaya, digamos, vendiendo mis platos en el restaurante. ¿Me dejo entender con la figura? Más o menos. A ver, lo que quiero saber es lo siguiente. ¿Es necesario seguir comercializando o comprándole a Trafigura este barril de crudo? Lo que pasa es que hay otras empresas que se presentaron. Sí. Pero la que presenta la menor prima es Trafigura. Exacto. Entonces, por disposiciones legales, usted tiene que adjudicar a la que menor prima ofrece. ¿Y por qué entonces sale la denuncia de que hay sobreprecio? Porque justamente la prima del 2025 la comparan contra la prima que en algunos casos es menor y en otros casos es igual. Ya. ¿De acuerdo? Imagínese, la prima del 2025 es $20 y la prima del 2024, 15. ¿Y cuál sería el sobreprecio en este caso? Si se está hablando de 4 millones por mes. No, es que no sé cómo calcula el sobreprecio. ¿Por qué? Porque las condiciones de compra del 2025 son mejores, dado que YPFB debe pagar ese crudo en 3 meses. Entonces hay una ganancia financiera, hay una ganancia de liquidez. En cambio, las condiciones del 2024 obligaban a entregar esta prima, digamos, y toda la compra al contado a bot trading. Por tanto, es muy difícil comparar las condiciones económicas solamente viendo la prima. Y si uno ve las primas del 2024, muchas están parecidas a las primas del 2025 y que dependen de muchos factores. ¿Qué sabemos de Trafigura? Bueno, son empresas grandes
que usualmente operan a nivel internacional. Y claro, el año pasado también se criticó el hecho de que continuábamos comprando estas empresas porque había un contrato firmado de la anterior gestión. Pero el tema es que son empresas grandes acostumbradas a los mercados de esta región y por eso pueden ofrecer este tipo de primas y, digamos, más bajas que la competencia. Pero ahora, claro, lo que se critica es la prima, pero no se mira de forma integral el contrato. Es decir, lo que quiero decirle a la gente a través suyo es que no es lo mismo un pago al contado a bot trading por toda la compra de crudo que un pago diferido a 3 meses. ¿Qué es lo que estarían haciendo ustedes con esta empresa? Así. ¿Contrafigura? Y EPFB está haciendo eso. Eso estaba dentro de la licitación. Ahora, si la diputada defiende la gestión del señor Arce Catacora, excelente. Bien, a ver, mañana va a ser un día importantísimo en Santa Cruz de la Sierra porque ya van a comenzar a trabajar las mesas, ¿no es cierto? Que se han acordado justamente con la Federación o sindicatos de mototaxis en Santa Cruz. ¿Cómo se va a enfocar aquel trabajo? ¿Qué se va a hacer? Bueno, esto es IEPFB, el brazo operativo, los que tienen el seguro. La idea es encontrar los protocolos, definir los protocolos para que se active este seguro y que todo fluya normalmente. De forma general, lo que puedo decir, esto funciona como cualquier seguro. Usted se choca, va al seguro y el seguro le dice, vaya a este taller y ahí se lo arregla. Y el taller lo arregla, no me va a dar dinero. Claro, el taller tiene, cada seguro tiene sus protocolos. ¿Qué va a hacer con esos miles de choferes que están pidiendo resarcimiento en efectivo? Bueno, hay que consultar al seguro los protocolos, definir estos protocolos, porque ya corresponde a ellos hacer cubrir el daño a terceros, que es en este caso. Y en el caso de quienes ya han hecho arreglar su vehículo. Exactamente, hay que preguntarle, es un tema técnico que corresponde a la empresa de seguros. Entonces ya se definirá en la discusión. Hay un detalle, porque se ha dicho de que mañana se daría a conocer a aquellas personas que habrían saboteado a IEPFB. Claro, es parte de lo que dijo el presidente Youssef, que hay una mano negra, entonces se está viendo quiénes están allá adentro. ¿Qué sabe usted de la mano negra? Porque usted también ha hablado de lo mismo. Así es. Bueno, ¿por qué se dice? Porque no es un tema de que el combustible haya entrado al país fuera de especificación. Es un tema que entró dentro de los límites de la calidad, si usted quiere. ¿Quién ha verificado la calidad antes de que entre al país esta gasolina? Hay una empresa que hace la verificación de calidad. ¿Qué es la Carmen? Sí, me parece que sí. Entonces, hay varios componentes y hay un componente que se llama goma. Y la goma tiene como límite 5 unidades, no importa cuáles. Este combustible entró con 4.5, que estaba dentro del límite. Sin embargo, al mezclar con etanol, entonces esta goma, digamos, ya sobrepasa. ¿Esa goma es el asfalteno? No. ¿O el asfalteno es otra sustancia que está también en la gasolina? Sí, es otro componente. ¿Y por qué cambia la goma? Pues, la goma cambia porque la refinería puede procesar un crudo pesado o un crudo liviano. Generalmente, cuando procesa un crudo pesado, este componente tiene un grado elevado de este componente. Sí. Por ejemplo, de Venezuela, algo así. Entonces, llega con un componente de goma alto y, por tanto, esto al mezclarse con etanol genera el problema que sabemos. La mano negra que decimos es personas que sabían que la potencial mezcla podía generar este conflicto, lo dejaron pasar. Entonces, aquí lo que duele, honestamente, es que para dañar a nosotros, que parece todo el mundo está en esa lógica, está bien, para dañarnos, están dañando a un conjunto grande de la población. Entonces, eso, para mí, es algo muy, muy vil, porque justamente está bien que nosotros recibamos el impacto. Está bien, no hay ningún problema, para eso estamos acá. Pero dañar a las personas para dañarnos a nosotros, a mí no me parece correcto. Ministro, pero sin embargo, aparte de esta verificadora de calidad que es extranjera, de las nacionales, ¿cuáles son? ¿Qué instituciones son las que deberían encargarse de verificar la calidad del combustible? Bueno, el mejor laboratorio para hacer esto es IPFB Refinación. 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 ¿Logística tiene algo que ver? Logística no, porque son dos entes separados. Logística pertenece a IPFB Corporación.
Ahora, YPFB Refinación ha hecho su trabajo. ¿Se ha confirmado que ha hecho su trabajo durante estos 3 meses? Desde que ustedes están, evidentemente, no estoy hablando de lo que pasaba antes. Porque ellos procesan el crudo producido en el país. Entonces ellos han hecho su trabajo y procesan esto. Entonces, a través suyo, quiero explicar a la población, hay muchos analistas políticos que generalmente hoy en día utilizan TikTok, digamos, para comunicar. En mi época eran editoriales, cartas, algo un poco más formal, digamos. Dicen que basta de echarle la culpa a la anterior gestión, es necesario focalizar. Esto refleja un desconocimiento total de lo que es la industria petrolera, pero total, le digo. Porque la industria petrolera es de mediano y largo plazo. Si estamos ahora importando más del 95% del diésel y más del 50% de la gasolina, me refiero al consumo, es por el pésimo manejo en la política de hidrocarburos de los últimos 20 años. A mí me tocó ser ministro entre 2005 y 2006 con el presidente Eduardo Rodríguez Belcé. Y en ese momento entregamos el sector al movimiento al socialismo, donde la producción, el consumo total de gasolina que se tenía en el país, se la producía internamente. La nacionalización, los subsidios, los actos de corrupción, los taladros chinos, el caso Cutler, que hubo un asesinato, ¿no? El presidente de YPFB que se salía a vender garrafas, un swap de diésel y gasolina, de diésel y petróleo que se hizo con Brasil, la perforación de un pozo seco de Boyí de más de $100 millones. Todos esos elementos, hasta un presidente de YPFB entró preso por Cutler, no sé si usted acuerda, todos esos elementos mandaron al sector de hidrocarburos a la situación donde estamos ahora. Eso no justifica todo lo que está pasando en el presente, pero sí, digamos, explica que este sector es como el Titanic. No puede girar de un momento al otro rápidamente como esas lanchitas del lago Titicaca. Qué terrible lo que me está diciendo, porque, a ver, usted ha hablado de que han heredado este sistema. Es un sistema heredado, me dice. Algo que yo trato de entender, pero también hay estas denuncias de una presunta influencia del entorno del expresidente Luis Arce Catacora. ¿Todavía está funcionando ese entorno? Claro, imagínense, vamos a hacer una aritmética con usted. YPFB tiene 5,000 trabajadores. Actualmente. Sí, un poco menos, pero 5,000. Ya. Si quisiéramos evaluar a cada uno de ellos, por lo menos duraría medio día cada evaluación. Estamos hablando de 2,500 días. ¿Cuántos años son eso? 6, 7. Entonces, realmente, ahí el contraargumento y el hate que va a salir en las redes sociales probablemente es que digan, no, pero evalúen solo a los gerentes y qué sé yo. Pero resulta que esto que vimos acá, este último evento, viene de una parte técnica. ¿Pero ustedes han confirmado que está funcionando todavía ese entorno? Bueno. ¿Han verificado, han comprobado, tienen alguna prueba? Justamente se van a presentar, como usted mismo lo dijo, se va a presentar el resultado de la investigación que está haciendo YPFB. ¿No? Entonces ahí veremos cuáles son los elementos que tiene Youssef. En el sector privado a esto le llaman micromanagement. Sí. ¿No? Cuando el jefe no le deja trabajar al empleado, ¿no es cierto? Como esta es una empresa estatal, tenemos 10 millones de jefes, entonces que están haciendo micromanagement y está bien, es una empresa estatal, ¿no? Pero claro, cada uno tiene una distinta visión de cómo se deben hacer las cosas. A ver, ha habido ya 360 despedidos. Tengo entendido que 2 gerentes también. ¿Estos 360 despedidos eran trabajadores con contrato ya indefinido o eran eventuales? Exacto. Bueno, eso ya pertenece a la operativa de YPFB. Pero usted sabe. Claro, ahí hay de todo. Ahí hay desde, me imagino, contratos fijos, consultorías. Habrá que ver uno a uno, ¿no es cierto? No, la verdad que eso es tan operativo del sector. O sea, vale la pena a través suyo recordar a la población 90 días hacia atrás. Tenemos una lista larga de requisitos, de prioridades. Le digo, gigante. Y la primera prioridad acá era levantar el subsidio. Recibimos durante mes y medio una presión gigante para sacar las reformas y se las sacó. Entonces, gran parte del esfuerzo en ese momento era la quita del subsidio. Inmediatamente vino el problema de la COP. Y ahí estuvimos lidiando con todo este
movimiento que se financió para desestabilizar todo lo que venimos haciendo. Fuimos a Panamá, una gran apertura internacional, un excelente speech del presidente, excelente discurso, nos recibieron, nos felicitamos, bilaterales, todo el mundo deseoso de invertir, todo el mundo deseoso de apoyar. Regresamos muy contentos y acá volvemos y nos enfrentamos con este problema. Se entiende que la gente, digamos, está ansiosa por los cambios, quiere la ley rápidamente, quiere cambios de personal rápidamente. Hay una serie de listas, son 20 años de una forma de administrar el gobierno que se está rompiendo. Es decir, la eliminación del subsidio, ahora es cuando estamos enfrentando los problemas, porque se quitaron, digamos, el negocio del contrabando de diésel. Ese negociado de esta gente mala, de esta gente delincuente, les generaba 30 millones de bolivianos por día. 30 millones. De bolivianos por día a una familia. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente no tenga corazón siquiera para... Tanto le cuesta al contribuyente boliviano traer esa gasolina y diésel para que después se lo lleve? Entonces, quedó claro la magnitud del contrabando y ahora estos delincuentes se pasan al contrabando de GLP. A ver, voy a insistir en esta pregunta. A propósito de lo que ya ha anticipado el presidente de YPFB, que usted debe saber también, porque usted es la cabeza de todo esto. Pero no hago micromanagement. ¿Pero cuántos van a anunciar que están metidos en este sabotaje? Bueno, están en proceso de investigación ahora, justamente. Todavía, entonces no va a ser tan rápido que van a avisar. No. Es que la pregunta es ¿cuántos? Sí. Se está investigando. ¿Se está investigando cuántos? Que no está relacionado con la rapidez. Puede ser ahora, puede ser mañana, pero el número de personas involucradas será resultado de la investigación. Bien. Lo estoy viendo tranquilo, ministro. Claro, porque es necesario... Ante los pedidos de renuncia de su cargo también lo veo tranquilo. Sí, porque yo estoy consciente de que estamos haciendo las cosas que necesita el país. Ahora, si personas que defienden la gestión del señor Arce Catacora me van a atacar a mí, yo estoy más contento todavía, porque resulta que estamos haciendo distinto a lo de Arce Catacora. Gracias por haberme concedido estos minutos. Hemos conversado con el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medina Celí-Pará, aquí en vivo. Continuamos. Que ha sido la imagen del día, sí, y evidentemente ha sido replicada por diferentes medios de comunicación y redes sociales. Un apretón de manos, un saludo cordial y educado por parte del primer y segundo mandatario de nuestro país, que se encontraron en los actos protocolares que se desarrollaron en esta jornada en la Plaza Sebastián Pagador de Oruro, y evidentemente con todo el resto de la agenda protocolar que había que seguir, además del cumplimiento de los puntos religiosos. Una convocatoria que puedan trabajar en unidad, y lo vamos a analizar. Está con nosotros Roberto Márquez, analista político, nos acompaña vía virtual para darnos el punto de vista luego de este encuentro entre las autoridades de nuestro país. Bienvenido, buenas noches. Luciana, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludar a toda tu teleaudiencia. Igualmente, muchas gracias. ¿Qué piensa, por favor? Bueno, esto era más que necesario y es algo que también te obliga el protocolo de acuerdo a lo que estaba pasando en ese momento y en la basílica que tenemos en Oruro. Esto tenía que pasar sí o sí. Las dos autoridades, a pesar de los problemas que puedan tener, estaban en la obligación de saludarse. Tú lo has dicho, estaban en la obligación de saludarse, porque evidentemente más parece un saludo protocolar, ¿no es cierto? Algo que ha sido inevitable, no se podía evitar. Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal, sí, era algo inevitable, y ambos equipos de protocolo, tanto del presidente como del vicepresidente, tenían que hacerlo, no podían escapar de la realidad y del momento, ¿no? Porque incluso, si no me equivoco, el obispo les dio una bendición y les entregó algo más a ambas autoridades, sí, para que puedan, entre comillas, arreglar sus diferencias. Un escapulario, ¿no es cierto? Claro, bueno. Exactamente. Ahí vamos a poner como
precedente o antecedente, por favor, estimado Roberto, que hace algunos días el mismo vicepresidente Edman Lara, a través de sus redes sociales, como es costumbre, convocaba a que puedan generarse una reunión con Rodrigo Paz Pereira. Evidentemente esto no ha tenido mayor repercusión y una respuesta escueta a las pocas horas o días por parte del primer mandatario ante esta convocatoria, pero hoy vemos sí que se estrecharon las manos. Bueno, hay que entender también cómo es la nueva sociedad, ¿no? Y hay que considerar que con los teléfonos inteligentes y demás, el tiempo y las formas de comunicarse han cambiado. El vicepresidente es un ejemplo de aquello y al parecer desconoce los procesos institucionales que existen para llevar a cabo ciertos pasos. Y esto es algo que lo va a tener que aprender en el tiempo, porque no se puede gobernar absolutamente nada a través de una plataforma como TikTok o mediante las redes sociales. Es más, si vemos varios de los mensajes que saca el vicepresidente por redes, como incluso en el tema de no solamente las reformas que deberían existir en la policía, se queja de que existe un gran retraso. Y esto es por la mentalidad que tiene. Las redes sociales, el internet y demás ha hecho que la sociedad y nosotros nos acostumbremos a lo inmediato, a la inmediatez. Y este es el problema que tiene el vicepresidente con la realidad como tal y de cómo se administra y se maneja un Estado. Yo creo que con el paso del tiempo se va a dar cuenta de esto y va a entender que los procesos estatales, los procesos de gobierno, que en un pedido en redes pueden ser fáciles o estar un clic o un botón, llevan su tiempo y que estos procesos son muy a largo plazo. A ver, ¿cómo ves tú al vicepresidente? Quizás una persona bastante impaciente por lo que te estoy escuchando, quiere ya una respuesta de inmediato, como la vez que había pedido hablar, reunirse con el presidente, no obtuvo respuesta al respecto y al día siguiente dijo, bueno, ya no voy a hablar, no te voy a mencionar, pero también a la vez como que le gusta ser el centro de atención, ¿puede ser? Sí. El hecho de entrar a la política, ser alguien que aparece en los medios y ahora con los teléfonos inteligentes tenemos la capacidad de poder sobresalir para tocar algún tema. Y esto es algo que trata de explotarlo. Claro, hacerlo esto desde una posición ya en el gobierno como vicepresidente ya es más complicado porque el manejo administrativo del Estado tiene sus tiempos y esto es algo que probablemente él no esté entendiendo ni tampoco su equipo cercano. Además, debemos de considerar de que si han existido problemas entre presidente y vicepresidente, no es el único. La historia de Bolivia por lo menos nos muestra un par que los puedo citar. Creo que el más importante ha sido el que ha existido en la revolución de la década del 50, cuando Siles fue presidente y Ñuflo Chávez Ortiz fue su vicepresidente. No estuvo de acuerdo con las políticas de estabilización económica, como el Plan Eder, por ejemplo, o el Plan Triangular, que terminó renunciando a la vicepresidencia y siendo opositor a este gobierno de Siles. Otro caso emblemático podría ser el de Barrientos Ortuño, que fue vicepresidente de Paz Estenssoro y que, claro, le atinó un golpe militar para hacerse con el poder. Ya algo más cercano, por ejemplo, tras recuperar la democracia, la ruptura que existió entre Siles y Jaime Paz Zamora y posiblemente ya en el siglo XX la ruptura existente entre Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa Gisbert. Entonces, esto dentro de nuestra historia es, llamémosle, natural. Tenemos antecedentes, entonces no debería de llamarnos la atención, pero eso sí, hay que ver que el problema del vicepresidente posiblemente sea que confunde la inmediatez de las redes, de la tecnología, con la dinámica que tiene el gobierno y la dinámica que tiene el Estado. Ahora, haciendo un análisis general, ¿cuál crees que hasta ahora y en este tiempo de mandato pueda ser el mayor acierto o el mayor desacierto que ha tenido este gobierno? Bueno, entre los aciertos que ha tenido ha sido esto de acabar con la subvención, que era algo que nos estaba afectando a todos y que por lo menos hasta el momento está dando al país
cierto tipo de estabilidad. Ahora tienen mucho trabajo por hacer, una reforma laboral que es altamente necesaria y una nueva política económica, y para eso se va a necesitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y ese es el trabajo que va a tener el vicepresidente como tal y también el presidente Paz para colocar las nuevas reglas por las cuales se va a mover el país para la atracción de capitales y para que seamos un país interesante para inversores de todo el mundo. Ya lo mencionaba el presidente, no solamente en su campaña, sino también el día que juró que Bolivia es un país que se tiene que abrir al mundo y que hay que traer el mundo a Bolivia. Y esto pues es un trabajo arduo, grande, gigantesco, que va a necesitar de la colaboración de todos, y gran trabajo que se va a tener que hacer no solamente en los ministerios correspondientes como el de Economía, Planificación, sino también dentro de la Asamblea Legislativa para hacer estas reformas que se necesitan. E incluso estamos hablando de una reforma a la Constitución, y esto es meramente trabajo parlamentario. A propósito de las reformas, ¿cómo estás viendo el trabajo de la Asamblea Legislativa? Hay que tomar en cuenta que hay asuntos que se tienen que ir ya revisando o rehaciendo, como la nueva ley de hidrocarburos, la ley del litio, por ejemplo, que corre prisa, ¿no es cierto? Porque las empresas extranjeras también requieren y están exigiendo seguridad jurídica al respecto para poder trabajar en el país. Evidentemente, y esto es un trabajo de coordinación no solamente de los comités y las comisiones correspondientes parlamentarias, sino también de los ministerios y viceministerios del órgano ejecutivo. Tenemos un viceministerio de coordinación que tiene que coordinar con los parlamentarios, tenemos también otro viceministerio sobre la gestión pública y los ministerios de hidrocarburos, de minería, de economía, que también tienen sus equipos jurídicos y legales, donde ya deberían de estar trabajando en cuáles van a ser estas reformas o las nuevas leyes que nos van a dar el nuevo marco normativo para hablar sobre la nueva política económica. Esperemos que este trabajo ya se lo haya comenzado desde el día 1 de gobierno, y que claro, en marzo, como lo mencionaba el año pasado el ministro Lupo de la Presidencia, iba a ser el mes de las reformas. Entonces yo creo que estamos a nada y es cuestión de paciencia, y ya veremos realmente cómo la Asamblea Legislativa en sus ambas cámaras o posiblemente en asambleas presididas por el vicepresidente van a tocar estas leyes que son muy importantes, no solamente para la inversión extranjera, sino también para la propia inversión boliviana. Y en cuanto a las últimas políticas que viene administrando el gobierno, ¿crees que hay algún mayor desacierto? A ver, este tema de hidrocarburos, que bien lo mencionaba Miriam, es uno de los actuales temas que se están abordando en el país. ¿Crees que pueda tener una mayor escalada en conflicto? No, he visto la entrevista que le hicieron al ministro Medinaceli, sí, que es la cabeza del sector, y creo que es de los pocos bolivianos expertos y que conocen sobre el tema. El mayor problema que posiblemente tenga el gobierno es esa lentitud la cual están demostrando para hacer los cambios en el aparato del Estado. Y no solamente es un problema de hidrocarburos o es un problema de economía y finanzas o de la aduana, sino también es algo que podemos ver en Cancillería al no haber todavía este cambio que tiene que ver con los embajadores, donde juega un papel muy importante la Cámara de Senadores, porque es el lugar donde se aprueban los nombramientos. Entonces, estas complejidades de tiempo, que yo creo que mucha gente sí está ansiosa de que los cambios se hagan lo más rápido posible, en la administración estatal tiene una temporalidad. Y esa temporalidad no es al de las redes sociales ni al del clic que nos hemos acostumbrado. A ver, yo quiero hacerte una consulta con relación a esta crisis del combustible que lo estamos viviendo ahora y lo estamos viendo ya que está llevando varias semanas. ¿Tú consideras que el gobierno ha reaccionado tarde para poder solucionarlo o frenarlo? Bueno, lo mencionaba el propio ministro de posibles sabotajes internos. Y eso tiene que ver con el control que se tiene del aparato del Estado. Y aquí pueden haber dos hipótesis.
no es fácil tomar algo después de que he estado 20 años en un modus operandi. O el segundo es que se están esperando a las reformas para hacer los cambios correspondientes. Eso sí, Maquiavelo nos diría que una vez que se tome el poder, no hay que perder el tiempo, ni el ímpetu, ni el impulso para hacer los cambios correspondientes en la administración. Y posiblemente ese sea uno de los fallos que está cometiendo el gobierno del presidente Paz, que incluso sus aliados como Unidad Nacional lo han dado a conocer en la Asamblea y están pidiendo incluso cambios como el de la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Pero esto lo tendrá que ver el presidente con su equipo de gabinete y colocarse plazos para que estos cambios que son necesarios se efectúen a la brevedad posible. Bueno, Roberto, te agradecemos mucho por este análisis, por contactarte con nosotros y darnos tu punto de vista. Un placer y buenas noches. Que te vaya muy bien. Y justamente cuando son las 23:08, hablando de este tema inicial con el que conversábamos con Roberto, ¿cierto? La relación entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente, y la imagen de hoy. Miriam, tienes entrevista, adelante. Hoy la imagen del día ha sido esta, por favor véala, la del presidente Rodrigo Paz y la del vicepresidente juntos en la misa del TDUM. Pero más allá de haber estado juntos, fue el momento en el que se dieron la mano. Es una imagen que evidentemente ha salido en todos los medios, en las redes sociales. Todo el mundo ha comentado, ha sido una sorpresa realmente verlos juntos en esto. ¿Casualidad o si sabían ambos? No lo sabemos, pero lo cierto es que esto ha ocurrido hoy mientras Oruro estaba festejando un aniversario más de su grito libertario. Estamos con Monseñor Cristóbal Bialacic, que es el obispo de la diócesis de Oruro, que estaba justamente ahí en ese momento. ¿Cómo está, Monseñor? Muy buenas noches. Gracias por estos minutos que me va a conceder para poder hablar un poquito con relación a ese momento que usted lo ha tenido ahí, usted mismo ha generado aquello. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, y me alegro muchísimo de conversar contigo y participar en este programa. ¿Usted sabía que los dos iban a estar ahí? No sabía. ¿No sabía? Nos han avisado que probablemente va a estar el presidente, sí, desde el principio en la Santa Misa. Sí. Después ha cambiado totalmente la realidad y media misa vino vicepresidente para compartir con nosotros la oración. Allí le pedí la oración por Oruro, sí, por cada uno de nosotros, y él quedó participando en la Santa Misa. Y posteriormente vino el señor presidente Rodrigo, y bueno, sucedió en forma espontánea lo que tenía que suceder, porque yo siento que esto la Virgen María nos ayudó para que nuestras autoridades, primeras autoridades, allí se den la mano, sí, y pueden realmente comenzar dirigir nuestra patria en la unidad. Ha habido un movimiento espiritual, según lo que usted me está comentando, para que se dé justamente este encuentro, pero que además se dé esta cercanía después de, ¿cuánto tiempo debe ser? Después de 3 meses. Así más o menos, ¿no? Desde el día que fueron posesionados. Así es. Y fue muy lindo porque después de la pisada quizás voy a explicar en qué consiste. Siempre 31 de julio, sí, comenzamos la quincena para la fiesta de la Virgen María Asunta al Cielo, y allí siempre celebramos una pisada, como es una celebración donde la imagen de la Virgen, de la patrona, se pone encima de la cabeza de cada persona. A ver, estamos con un pequeño problemita, pero lo cierto es que estamos escuchando la explicación de Monseñor Cristóbal Bialacic, que ha sido el que estaba justamente dirigiendo la misa del TDUM cuando llegaron nuestras 2 primeras autoridades. Ese instante cuando él les habló, los tuvo ahí delante, les dijo que tienen que llevarse como hermanos. Les dijo además otra frase que todo el mundo está rescatando hoy día: para que sean buena yunta, juntos,
Buena yunta. A ver, lo sigo escuchando, monseñor. Sí, entonces la pisada es una celebración que celebramos en Oruro 31 de julio, sí, al comienzo de quincena para la fiesta de la Virgen Asunta al Cielo. Sí. Y este es cuando tomamos la imagen de la Virgen y fue un momento muy emotivo porque hablamos de la hermandad, de solidaridad y más de todo, sí, les dije, tenemos que trabajar, ustedes tienen que trabajar como una yunta. Sabemos bien que en el campo sí, la yunta está arando la tierra. Exacto. Y si un buey falla, entonces no, la gente no hará bien y no va a haber buena producción. Entonces en este caso también dije, tenemos que trabajar, ustedes más de todo tienen que trabajar como yunta, arando profundamente la tierra y llevando nuestra patria y toda la familia boliviana por el buen camino, buscando el norte para nuestra patria. Sabemos bien que vivimos tiempos difíciles, complicados, vivimos la crisis profunda y por ese motivo tenemos que salir adelante. Pero el ejemplo y la fuerza que tiene que darnos es la Junta, que es el presidente y vicepresidente. Ellos son nuestros líderes por quienes hemos votado y tienen que ayudarnos a salir adelante para terminar la crisis y llevarnos al desarrollo tanto material como espiritual. Monseñor, ¿usted considera que el Ejecutivo necesita una mayor unidad? ¿Me escucha, monseñor? Bueno, lamentablemente no podemos continuar con esta entrevista. Tenemos algunos problemas, pero lo cierto es que sí hemos logrado por lo menos escuchar lo que decía Monseñor Cristóbal Vial, arzobispo de la diócesis de Oruro, con ese mensaje que les ha dado a ambos, ¿no? De que tienen que ser una buena yunta para hacer un trabajo coordinado en beneficio del país. Esta ha sido realmente la imagen del día, ver a las dos autoridades del país, las dos primeras autoridades ahí, dándose la mano, participando en la misa del Te Deum en Oruro. Hablar del majestuoso carnaval de Oruro, puesto que evidentemente se han anunciado diferentes controles para que no haya sobreprecio en las graderías, para que las mismas estén seguras y la gente, los turistas nacionales e internacionales puedan disfrutar del mejor show como ofrece Oruro definitivamente año a año, cada vez mejorando en su presentación. Samuel Mendizábal, presidente del Consejo Municipal de Oruro, nos acompaña esta noche para contarnos cómo están los controles y qué se va a hacer el día de la entrada. Buenas noches. Buenas noches, Bolivia. Un saludo cordial desde Oruro a todos los televidentes de tu programa, licenciada. Muchísimas gracias, don Samuel. 900 bolivianos el tope de los precios en graderías. No, tenemos una ley 366, la ley 366 que ha sido aprobada la semana pasada por el bien de cuidar el tema de la atención y de la venta de los asientos por este sábado de peregrinación y el domingo de carnaval. Entonces, diferentes sectores tienen diferentes costos. No es el mismo costo del inicio de la ruta por la 6 de agosto, que tiene otro costo, y la Bolívar, la Plaza y la Avenida Cívica tienen diferentes costos. Hay butacas, hay asientos también normales, pero esta ley norma que cada ciudadano tiene que vender responsablemente. A ver, y cuénteme, ¿cuál es el precio más caro entonces que la gente pagará, me imagino, en un lugar privilegiado con la vista directa para todo el show? No, está aproximadamente a 800 a 900 bolivianos, es butacas y en otros lugares esas butacas especiales, ¿no? Que tienen diferentes, es la Avenida Cívica, está también por el tema de la plaza y hay lugares que hay palcos también en el sector de la 6 de agosto, son 800 a 900 por el tema del servicio, de la calidad. Y en otros lugares están 400, 300, 500, 200 en diferentes sectores, ¿no? Diferentes precios que tenemos. Ahora, por favor, don Samuel, dígame cómo se van a desarrollar los controles para evitar que haya reventa, para evitar que haya abuso o sobreprecio. Ya, el control, esta ley mismo en sus artículos está la reventa prohibida
el tema también, el tema del control de la calidad de las graderías, el tema de las butacas. Ya también estamos trabajando con el Ejecutivo Municipal, con los funcionarios que están a cargo, cultura, todas las secretarías están comprometidas en este tema. Y como consejo estamos nosotros trabajando, ya fiscalizando el trabajo que está realizando el Ejecutivo Municipal. A ver, y si yo tengo una denuncia, ¿dónde la puedo hacer llegar en ese momento? En el Consejo Municipal tenemos ya las oficinas en el Defensa al Consumidor y ya tenemos unos números, ¿no? Referentes, ya que el municipio tenga sacado ya hacia la población por la radio, el televisión. El día de la entrada, ¿esos números van a estar habilitados? Van a estar habilitados. Son varios números y como también el Consejo, estamos en el control continuo, diremos, desde ya, ¿no? Desde este último convite, y hoy hemos estado en una actividad por la revolución de los 245 años. Hoy hemos estado ocupados, pero desde mañana ya estamos también retomando el trabajo. Ahora, cuénteme cómo va a ser el despliegue y el operativo de seguridad para el carnaval. Esto ya tiene un plan la policía, ya hemos inaugurado, nos ha explicado ya su plan, su planificación, su trabajo que van a realizar en este carnaval. Y conjuntamente la Defensa del Consumidor del municipio, Tráfico y Vialidad, todas las secretarías están ya comprometidas para el trabajo de atender a la población que nos van a visitar. Bueno, le agradezco mucho, don Samuel, por darnos el detalle. Entre 800, 850 y 900, lo más caro, no debe pagar la gente más de eso. Hay una ley que ha lanzado el Consejo Municipal que debe cumplirse, y me imagino también, como nos indicaba, tema fundamental, la seguridad que tenga que generarse y comprobarse en cuanto al estado de las graderías, ¿cierto? Sí, la calidad del armado, estamos ya en una primera inspección, y la segunda y la tercera. Esto ya va a ser el día último, va a ser el día jueves o el viernes a mucho tardar, y para que el domingo esté todo como tiene que hacer la atención a la población que nos visita. ¿El consumo de bebidas alcohólicas? En esto estamos sacando spots, socializar a la población que el excesivo hace daño a la salud y a tomar conciencia. No tenemos ley seca, hemos obviado porque esto no llegaba el resultado. Cuando hemos tenido una ley seca, la prohibición ha sido que no hemos podido controlar. Más bien, cuando no hemos sacado ya la gestión pasada, ha habido un control y más que todo la conciencia de la población a no consumir excesivamente, ¿no? Bueno, a divertirse y a disfrutar de este majestuoso carnaval que es de Oruro, que es de Bolivia, para todo el mundo. Gracias, presidente, por habernos acompañado. Gracias a ti, un saludo cordial a todo Bolivia. No, a felicitar a mis orureños que cumplimos 245 años de la revolución de Oruro. Un abrazo enorme y extensivo para todos nuestros hermanos orureños. Que le vaya muy bien, gracias por estar aquí en vivo. Buenas noches.